Buenos días, estamos. Ahí vuelvo a repetir. No, pues ya luego se corta. Bueno, mi persona me presento, soy Mayra Santa y mi compañera María Judith López. Estamos con la psicóloga Ana María Molina Osorio, magíster en Educación y Desarrollo Humano. Ana María, muchas gracias por darnos este tiempecito y pues vamos a hacer 15 preguntas que nos llamaron la atención. Bueno, yo quiero más que me hagan preguntas, que conversemos, que dialoguemos, y si ustedes ven que hay alguna inquietud o algo en lo cual necesiten ampliar un poco la información, háganlo. Y me parece que este ejercicio es valioso para ustedes. Entonces, empezamos con la primera pregunta y ahí Total. ¿Puede un psicólogo ayudar a alguien que no quiere ser ayudado? Realmente tenemos que fijarnos muy bien que desde la psicología se pueden establecer muchas demandas. Hay demandas que vienen directamente de la persona que se siente implicada o afectada por una situación, pero también es posible que nos soliciten que atendamos a alguien porque siente que no lo necesita, que no siente que haya síntomas, que no se siente enfermo para llegar. El psicólogo realmente genera muchas situaciones en las personas, tenemos que reconocerlo y aprender de alguna manera a ser muy dinámico nuestro ejercicio con las personas que en un momento dado pueden acceder a ese espacio. No necesariamente una persona tiene que tener muchos problemas, tiene que estar en un estado anómalo de salud para acceder al psicólogo. Tú puedes ir al psicólogo para tener asesoría, acompañamiento, para aclarar dudas, como esto que están haciendo ustedes. ¿Sí? Pero se dificulta el proceso. Depende del profesional. Yo pienso que hay muchas maneras de acceder a la psicología. Yo puedo empezar a trabajar con un drogadicto, empezando un trabajo exhaustivo con su madre o con su padre, si son ellos quienes establecen la demanda. Y al final, con los cambios que esa mamá o ese papá puedan generar en la convivencia y en la relación con su hijo, es probable que ese hijo en algún momento llegue al espacio de consumo. Ahora les pregunté si el psicólogo tiene como un sexto sentido, como un tercer ojo que le llaman. O tercero. Pues yo te podría decir que no necesariamente el psicólogo tiene un sexto sentido, el sentido común. Yo pienso que todas las profesiones de alguna manera lo tienen. Es solo que la incorporación del ser humano como un elemento fundamental en la clínica sí nos permite ver un poco más allá de la situación que el sujeto trae. Entonces, si eso le llaman sexto sentido, esa es la habilidad de prepararnos durante 10 semestres para apropiarnos de lo que es la psicología, que es la psique humana, el desarrollo de la mente. ¿En qué se distingue un psicólogo de un psiquiatra? Bueno, el psicólogo normalmente utiliza como vehículo principal para poder acompañar al paciente la palabra. La palabra es un elemento muy importante, circula a partir del sentido, de la emoción, del afecto que el sujeto pueda estar experimentando o quizás el dolor. Y no asumimos la medicación como estrategia para poder hablar. Si vemos la necesidad de medicar, obviamente hacemos la remisión a psiquiatría. El psiquiatra definitivamente es un médico que obviamente lo primero que va a hacer es tratar, no de escuchar al paciente, porque además fuera de que la palabra es el vehículo para poder desarrollar una clínica, tenemos una capacidad de escucha mucho más aguda que nos permite ver un poco más allá de la palabra expresa. El psiquiatra no llena una anamnesis, escucha unas situaciones muy particulares del paciente y por lo regular el psiquiatra remite a la medicación. Es complicado escuchar. Esa debe ser el arte fundamental del psicólogo, la capacidad de escuchar y hacer una escucha activa, aunque hay escuchas pasivas, hay silencios que hablan y que definitivamente, yo sé que ustedes en su proceso formativo, cuando estudien psicoanálisis, entenderán las raíces que tuvo la psicología del psicoanálisis. Yo lo valoro profundamente a pesar de que me califico más desde el área comportamental cognitiva.
pero valoro profundamente el psicoanálisis en la escucha y en el vehículo de la palabra. Sí, bueno, de hecho nosotras pues somos estudiantes de trabajo social y creo que también lo escuchas. Belleza, son de trabajo social, qué maravilla. Les quiero contar que el trabajo social no riñe para nada la capacidad de escucha de las situaciones sociales que el sujeto pueda estar viviendo en un momento dado. Qué maravilla que el psicólogo tenga como colega a un trabajador social. Ustedes hacen una labor maravillosa. Yo particularmente valoro mucho el trabajo del trabajador social porque su escucha es absolutamente distinta. Nuestra escucha es mucho más clínica. La escucha de ustedes es una escucha de contexto, de entorno, de ese ámbito social que ahí está hablando. ¿Cuál es, digamos, un caso donde se diga, es que ni siquiera hace falta escucharlo, hay que mandarlo de una vez al psiquiatra? Muy bien. Yo pienso que hay situaciones en donde definitivamente el sujeto requiere ser medicado. Un estado de depresión severa o un estado de estrés postraumático, donde realmente necesitamos primero que el sujeto esté regulado, que esté tranquilo, que esté armónico en su vida y obviamente no podría hablar. Entonces en ese caso sí sería posible que de entrada yo solicitara el acompañamiento y hiciera la revisión al psiquiatra. No peleamos con los psiquiatras, no reñimos con los psiquiatras, los valoramos profundamente, son unos aliados muy importantes para la psicología. Sí, de hecho, pues muchas personas confunden un psicólogo con un psiquiatra. Muy bien. Y nosotros como psicólogos sí tratamos en buena medida de tratar de dosificar a la menor posibilidad de tener que utilizar el medicamento para que el sujeto pueda sentirse bien frente a eso que llamamos conflicto, problema o situación concreta. ¿Se le puede pegar a un niño? Se puede pegar a un niño. Yo pienso que a un niño se le debe educar, a un niño se le debe formar. El lenguaje adulto podría decir que efectivamente el educar con sangre entra. Yo particularmente difiero, pienso que mientras se establezca unas buenas prácticas de crianza, en donde se establezcan buenas maneras de entender cada etapa de desarrollo del niño, va a posibilitar que los encuentros con el niño sean absolutamente formidables y que cada vez que el niño, si es que fuese calificado algo como error o equívoco, lo aprovechemos como una oportunidad para decirle al niño que desde ahí tiene que aprender. Yo pienso que hay muchas maneras de pegar, hay muchas maneras. Yo pienso que no es el golpe por el golpe, yo pienso que el golpe genera otro tipo de cosas. Y el lenguaje adulto ya de entrada, con su lugar de autoridad bien inscrito, ya genera desde la actitud, desde el comportamiento, desde los cambios que el niño logre leer, es una buena tela para A él. veces duele mucho más eso que el mismo golpe. Muy bien, excelente, ya tú me estás dando la razón. Y el trabajo social a ustedes les va a tocar muchas veces encontrarse con grupos de niños que han sido maltratados, niños que de alguna manera no los han tratado como debe ser, y enseñarles a través del abrazo, a través de la comprensión, a través del buen trato, enseñarle al niño que el golpe no es una manera de amar. Hay niños que aprenden a amar a través del golpe. Entonces ustedes tienen que volverse muy veedoras, muy escuchas de la forma como el niño está castigado. Yo pienso que el castigo es muy importante. Yo pienso que hay que aprender a dar el pau, hay que aprender a generar límites, hay que aprender a decirle al niño no, ¿sí? Sin acentuar esa etapa del nonismo que transversaliza toda su vida. Cuando un niño es golpeado, infiere cuando es mayor. Pues yo te podría decir a ti que si a ti te dan abrazos todo el tiempo, pues darás abrazos. Si a ti te dan golpes todo el tiempo, aprenderás a dar golpes, porque yo diría que el niño es como una esponja, él aprende muchas cosas. Y los patrones identitarios del niño, los principales, se establecen en su primera infancia. La primera infancia debe ser de armonía, de amor, de acompañamiento.
como les decía ahora, el golpe, el maltrato no es bueno, pero el límite, enseñarle al niño que hay asuntos que no necesariamente los tiene que lograr siempre. Enseñarle al niño a tener tolerancia a la frustración, porque no todo lo puede tener. Me parece que ese es otro asunto distinto. Y yo sé que ustedes en trabajo social va a llegar algún momento en que ese tema lo van a tener que trabajar. Es muy contradictorio. ¿Por qué? Pues porque uno ya ha escuchado pues a varios psicólogos y unos están de acuerdo y otros no, dicen que o sea, sí, el castigo sí, pero de una forma diferente. Yo pienso que el castigo es importante, no hay que castigar la lágrima, ¿ves? Entonces el niño empieza a llorar y quédate callado, y te di nuevamente porque estaba llorando. No hay que castigar la lágrima. Me parece que el tema del castigo es importante y hay que leer un poco más. Y ustedes como trabajadoras sociales tienen que aprender a aproximarse. Yo pienso que el tema psicológico no está vedado a los psicólogos más, ¿ves? No es exclusivo de los psicólogos. Todo el que tenga que ver en contextos sociales, donde hayan niños, donde hayan jóvenes, donde hayan adultos, tiene que conocer las formas de comportarse, las maneras de tratar al otro. Entonces todo que ver con ustedes. Sí. Hay que generar buenos hábitos desde el inicio. Muy bien, utilizaste una palabra maravillosa. Yo pienso que eso es, cuando uno habla de patrón identitario, son los hábitos que uno empieza a incorporar en un niño. El niño se habitúa a que de la única manera que comprende, que transgrede la regla, es cuando le dan una pila o cuando le dan duro. Y pienso que hay otras maneras de educar. No, pienso que hay momentos en que al niño hay que castigarlo. Estoy de acuerdo con el castigo, sin exceder, porque el adulto es el adulto y el niño es vulnerable, sin caer en el maltrato. Porque hoy en día tenemos un tema que estamos trabajando fuertemente los trabajadores sociales y los psicólogos, que son las afectaciones sociales. Y ese tema tiene todo que ver con trabajo social. Y las afectaciones sociales es justamente niños maltratados, ¿sí? No solo sexualmente. No, más psicológicamente. Muy bien, un niño maltratado desde el golpe, eso deja unas huellas muy difíciles de recuperar. Listo. ¿Influye el divorcio en el comportamiento de los niños? Si yo tengo claridad en mi relación de pareja y gestiono mis emociones de forma adecuada, no tendría por qué afectar al niño el hecho de que su papá y su mamá tomen buenas decisiones. Es mejor a veces tomar buenas decisiones que malas relaciones. Y conocemos personas que trasegan muy bien en un proceso de separación. Tiene que ver probablemente con la forma como yo me paro frente a mis afectos, mis emociones, mis sentimientos, cómo gestiono todo este tipo de asuntos y cómo lo gestiono con mi hijo, ¿sí? Porque es muy importante hablar que en el divorcio también hay que elaborar duelo. Y uno de los duelos más importantes es entender que hay un niño que también lo tiene que elaborar, ya está elaborando sus propios duelos. ¿Cómo no posibilitarlo como adulto el que entienda que papá y mamá ya no van a estar juntos? Para el niño es más traumático que quizás para uno como mujer o para él como hombre, porque en el lenguaje adulto entendemos desde dónde nos aferramos al otro, desde dónde de alguna manera no es que hayamos cometido errores en la relación, sino que establecimos los vínculos emocionales desde lugares que no fueron los más acertados y que definitivamente en el encuentro con el otro pues no funcionó y entonces pues hay que volver volver al kilometraje a cero. Eso es volver kilometraje a cero y elaborar ese tipo de cosas, pero sin descuidar obviamente el niño o los niños que en medio de esa relación quedan. Sí, a veces es mejor para los mismos niños y tal vez pues ellos no puedan entender. Es muy duro para ellos porque dicen, bueno, mis papás se están separando, porque cuando uno ya tiene la claridad del por qué, entonces el duelo para uno sería más fácil. Más fácil. Cuando hay un lenguaje, cuando hay un discurso es porque hay comunicación y el niño empezó a comprender desde dónde papá y mamá estaban entendiéndose o no, siempre y cuando ese papá y esa mamá respeten los lugares de discusión, ¿sí? Respeten los encuentros para esos hijos, que eso sí es fundamental. Sí, porque Ana, entonces, pues,
¿cómo es la situación cuando los papás cuando se divorcian empiezan a hablar mal de la otra pareja? Pues a los niños. Pues ¿ustedes yo qué se diría que es natural que los seres humanos, en medio de elaborar un duelo, empiecen negando cosas, ¿cierto? Hay un autor que trabaja muy lindo el duelo en los niños y lo han tomado como duelo para los adultos, que es John Bowlby. Él trabaja muy lindo el tema de los vínculos afectivos. Alguna vez leanlo, John Bowlby, y es un hombre que trabaja muy lindo la elaboración del duelo, y él dice que en un primer momento hay un encuentro de negación. Entonces cuando yo niego, digo que el otro es responsable de todo lo que pasa, que yo no tengo la culpa de nada, y empezamos a establecer unas relaciones muy complejas. Y si el niño está en la mitad, peor. Y luego va superando esa etapa en donde luego se vuelve a renegar y dice, pero ¿por qué me ha pasado a mí? ¿Por qué en mi hogar? ¿Por qué él se ha enamorado de otra persona? ¿O por qué él no quiere más que yo? Tiene unas etapas muy importantes, que algunas de ustedes yo sé que están en qué semestre. En el tercero. En el tercero, muy bien. Cuando vayan trasegando un poco más en su carrera, se van a dar cuenta de muchas temáticas que les van a permitir comprender lo que ocurre. ¿Por qué mentimos? Yo pienso que yo no puedo decir que la mentira es inherente al ser humano, eso no es verdad. El ser humano puede mentir por temor, el ser humano puede mentir porque se siente vulnerable, puede mentir por muchas cosas. Yo tengo un principio fundamental en mi clínica, que cuando tengo un paciente y él empieza a contarme su historia, es su historia, mi verdad. Y en la medida que comprendo que esa es mi verdad, el otro empieza a abrir las cartas tapadas que de alguna manera en el encuentro de la clínica solas empiezan a voltear del otro lado y a narrar su historia desde el lugar que es. A veces se miente como un mecanismo para poder acceder al amor. Se miente muchas veces para lograr objetivos que de repente pues aprendiste a mentir de pequeño. Lo aprendiste y sentías que así tenías lo que deseabas. La mentira es algo que hace parte de los afectos o de los sentimientos o quizás de las emociones del ser humano. Ahora, lo importante es que ahí sí utilices el sexto sentido para poder leer en el otro, desde su comportamiento, desde su actitud, desde ese vínculo que se ha establecido por un tiempo determinado, en qué puntos empieza a tener cambios. Y probablemente la mentira empiece a ser jugada. Y que tú niegues la mentira es quizás la peor manera de no comprender que el otro miente. El otro miente porque simplemente yo me dispongo para escuchar la mentira. A veces la mentira es lo que queremos oír, porque la verdad duele mucho. ¿Y cuál es la verdad? Si el otro miente, ¿y cuál es la verdad? En la mentira hay verdad, porque es probable que sea el mejor lugar desde el cual el otro expresa y vive lo que dice. En mi clínica a mis jóvenes les digo, aquí se vale decir mentiras. Pero te voy a hacer algunas preguntas y vamos a ver qué pasa. Y cuando vamos avanzando, él mismo va mostrando las mejores cartas de su mano. Pero sí es como un escudo, ¿no? Sí, puede ser utilizado como escudo. Ese puede ser un escudo, puede ser una forma de disfrazar una realidad a la cual no quieres darle acto de conciencia, y el que te pille en la mentira lo único que hace es estimular ese momento. ¿De dónde viene la envidia? Bueno, la envidia yo diría que es algo muy humano, es algo que está siempre ahí, dispuesta a quien quiera utilizarlo de acuerdo a sus convicciones, de acuerdo a sus seguridades, de acuerdo a sus certezas. La envidia es simplemente una de las no virtudes, de los no valores de los cuales nos movemos con gran facilidad. ¿Cómo no sentir envidia
de un cuerpo esbelto que aparece a través de la pantalla. Pero entonces ahí es donde vamos los psicólogos, a decirle al otro que empiece a reconocerse al frente del espejo y sus propias fortalezas y potencialidades. No puedes vivir la vida del otro. La envidia es vivir la vida del otro, es vivir lo que el otro tiene y tú no tienes. Reconócete en tus bondades, porque en la vía de reconocer tus bondades empiezas a identificar eso que tú no tienes. Y definitivamente siempre habrá seres humanos distintos a ti. Algunos con un potencial más alto en unos determinados asuntos y otros no las tienen tan fuertes. Entonces pienso que la envidia es una condición que siempre va a estar presente en la vida del ser humano, que hay que aprender a reconocerla. Yo me reconozco en algunas situaciones de envidia y entonces aprendo a hablar de ello, aprendo a cogerla, aprendo a entenderla, cómo se manifiesta en mí la envidia. Y bueno, yo no he logrado superarla del todo, aún sigue pasándome que de repente pues sigo envidiando cosas. No puede ser el reto de mi vida la envidia, no puede ser jamás el punto de comparación con el otro, no puede ser. Yo tengo lo mío. Y en la medida en que estoy segura y convencida de mí, la envidia empieza a bajar de estatus en mí. ¿Hay envidia buena o mala o solo es envidia? Yo no sabría decirte si la envidia en vida de otro, envidia, si tú miras de dónde viene la envidia, ¿sí?, sobre la vida de otro, pienso que cuando yo empiezo a desvirtuar mi camino, porque yo me quiero parecer a la modelo de la televisión, puedo incurrir en males profundos de mi vida, bulimia, anorexia, probablemente enfermedades de otro tipo, dolores ajenos, hablar de lo que no debo hablar, criticar lo que no debo hacer, porque la crítica muchas veces es la limitación que hay en mí. Entonces, muchas veces criticamos porque hay en mí. Me parece muy importante que se nos dé alerta. Yo no sabría decirte si es buena o es mala. Yo pensaría que en la vía de resiliar frente a cualquier situación de la vida, la envidia es un motor que me permite ser cada vez mejor. Cuando ya la envidia coge otras aristas, pues tiene otros nombres diferentes. Ya tú verás qué nombres podrías darle. Porque entonces empiezas a vivir la vida de otra persona, a no identificarte, a sufrir y a padecer. La envidia lo único que logra es eso, no reconocerte a ti mismo. No solamente a uno mismo, sino a esa otra persona que no siente envidia. Hay personas que llegan a los extremos de querer hacerle daño porque, ay, es que está mejor que yo le voy a hacer daño, cosas así. Exacto. El ser humano puede llegar a tomar esas vías. Entonces sí, me parece muy interesante la pregunta que me haces. Me parece que es un antivalor, la envidia es otro antivalor, como la mentira, pero que uno a través del antivalor puede construir otras cosas. Cuando reconozcas en ti la envidia, ponte alerta. Mira qué cosa es la que de repente miras del otro. Entonces podría revertirla y decirle al otro que te parece y darle al otro lo que le corresponde. Porque entonces en la envidia no le damos al otro lo que le corresponde. ¿Por qué existen los celos? Bueno, los celos es un temor propio que desarrollamos desde muy chicos, que algunos logran tener la evidencia de los celos cuando son abandonados efectivamente por sus padres, cuando les tocó vivir en carne propia el dolor de muchas situaciones afectivas y emocionales que no lograron conjugarse de forma de vida, el temor a la pérdida. Yo diría que los celos es el temor a la pérdida. El ser humano desde que nace está perdiendo cosas. El primer momento es el trauma de nacimiento. Perder el lugar cómodo dentro de mamá, donde puedo ir a todos lados con él. Pero de repente a los 9 meses yo salgo al mundo. Mira, ese momento tiene que ser claro y la madre tiene que estar preparada para esa situación. Y si mamá no está preparada, probablemente se volverá sobreprotectora. Y allí empezará a jugarse un asunto de celos, de una relación
entre ese hijo y esa mamá que puede tener dificultades. Tenemos hombres de 40 años que no quieren irse de casa. Y el temor es a perder ese lugar de niño en casa. Los celos, yo diría que siempre se juegan en la actualización de mis emociones, de mis afectos, de mis sentidos, cuando llego a una etapa en donde me gusta algo. Y no necesariamente desde lo emocional, no necesariamente es desde alguien a quien yo amo. Puede ser alguien que ha desarrollado un egoísmo tal, ¿sí?, que es celoso hasta de que alguien se acueste en su cama, que alguien toque a su madre, que alguien haga cosas. Los celos es un asunto bien complejo, muy importante para nosotros reconocerlo. Podríamos hablar en nuestra clínica de algunos niveles de celotipia. Se tipifican los celos como un comportamiento que puede llegar a afectar la vida del ser humano. Es un tema supremamente interesante. Cuando ustedes en trabajo social tengan que vincularse con parejas, podrían toparse con situaciones en donde probablemente hay parejas que estén viviendo una relación tríada, en donde son ellos dos y otra persona más. O en relaciones en donde la dama ha dañado un matrimonio o él ha dañado un matrimonio. Ese tipo de cosas. Los celos es un tema que hay que coger con pinzas. Es un tema supremamente valioso. Pienso que hay un momento de celos, de temor a la pérdida, que pueden llegar a lograr un estatus de normalidad, ¿sí? ¿Quién no tiene temor de que su enamorada o su enamorado esté mirando a otro como no me mira a mí? Pero claro, pero sí hay que estar muy atentos y mirar en qué momento eso se me sale de las manos, ¿sí?, y no tengo control de la situación y no soy capaz de hablarlo y no soy capaz de decir algo, mira, eso que tú has hecho me incomoda. ¿Ves? Cuando me guardo todo eso, ya hay una tipificación de celos. Cuando yo agredo a la otra que está con mi ser amado, es otro tipo de celos. Cuando yo agredo a mi pareja, es otro tipo de celos. La celotipia o los celos tiene unas condiciones muy especiales y no necesariamente es el encuentro de pareja el que genera celos. Los celos es algo que está ahí, dispuesto para revisar los vínculos emocionales. ¿Cómo me vinculo con el otro? ¿Cómo cuido al otro? ¿Cómo protejo al otro? ¿Cómo acompaño al otro? ¿Cómo respeto al otro? Tiene que ver con todo eso. ¿Tienden a ser más celosos los hombres o las mujeres? Yo te podría decir que los celos no tienen género, ¿ves? No, mi vida. Tenemos tantas mujeres con una tipificación de celos como hombres. Y tenemos niños bien celosos. Y tenemos jóvenes bien celosos. Y tenemos viejitos chuchumecos bien celosos. No es ni edad, ni sexo, ni raza, ni color. No tienen nada de eso. Esta pregunta me encanta. ¿Hay gente con buena o mala suerte? Yo pienso que en este momento yo tengo muy buena suerte. Primero porque me están dando la oportunidad de hablar del que más me gusta. De algo en lo que me formé durante muchos años en la Universidad de Antioquia y obviamente después me fortalecí en mi maestría. Buena suerte. No, yo no creo en la buena y la mala suerte. Yo pienso que es un asunto de vivir con intensidad cada cosa que se haga. Trabajo social es tan valiosa como carrera, como medicina, como psicología. Engrandezcanla. No hay asuntos de mala suerte. Perdiste el examen, estudia un poco más. Y la próxima vez, tu suerte cambia. ¿Y qué cambia la suerte? Yo pensaría que la buena y la mala suerte están mezcladas y utilizadas culturalmente para algunas personas poder escudar sus impotencias y limitaciones frente a aquello que no puede lograr. Yo pienso que la buena suerte es aprovechar cada día y entender el pasado como un asunto del cual yo puedo aprender todos los días. No me puedo quedar en el pasado. Cuando me quedo en el pasado, mala suerte. Buena suerte, continuar.
Me caí, me levanté. Continúa, buena suerte. La suerte la defines tú. ¿Pueden llegar a inferir las fantasías sexuales con la vida sexual? Cuando yo tengo claridad de mi vida sexual, puedo hablar de mis fantasías sexuales, porque es un deseo que ha estado allí guardado. Es como el fantasmita que aparece en el momento oportuno, y es que finalmente en el trabajo que se hace con el ser humano, en psicología particularmente, es aprender a sacar todos los fantasmas de tu vida y ponerlos enfrente tuyo. Y quizás si hay miedo y hay pánico frente a esos fantasmas, poder enfrentarlos, afrontarlos y confrontarlos. Yo diría que tu vida sexual es absolutamente tuya, es parte de tu intimidad. Y si logras encontrar, compartirla con alguien, independiente de que sea monoparental o con otra pareja del sexo opuesto, la fantasía sexual es la fantasía sexual. Es parte del ser humano, el fantasear. Fantaseamos desde chicos. Hay una etapa de la vida del ser humano que es fantástica, que es la etapa del juego, que es la etapa de la fantasía, cuando fuimos princesas. Algunas nos quedamos princesas toda la vida, otros chicos no pudieron ser príncipes. Entonces, yo pienso que la fantasía es parte de la vida, no solo en lo sexual. La relación de pareja se sustenta en la fantasía que tú le llevas a tu relación, en las ganas, que logres sacar los fantasmas, los miedos. Yo diría que más que fantasía es aprender a arriesgarme frente al temor de aquello que creía no poder hacer y no poder vivir. Es bueno cumplir las fantasías. Yo no sé si cumplir una fantasía sea bueno o sea malo. Me parece que la única persona que podría ayudarnos en eso es la pareja que la hemos elegido, es la pareja con la cual estemos, en donde debe estar en el marco del respeto, en el marco del acuerdo mutuo, ¿sí? Porque es probable que mi fantasía atropelle al otro. Entonces mi fantasía tiene que quedar bien guardada, en un buen lugar, pero la hablé, ¿sí? Pero la puse en frente, fui capaz de tocarla. La fantasía se toca cuando eres capaz de hablar de ella, cuando la pones en frente. ¿Cuáles son los problemas sexuales más frecuentes? No, yo diría que hay tantos problemas sexuales. Mira, el desamor es un problema muy frecuente. No, yo pienso que ahí no existe regla. Tendrías que enfrentarlo en tu clínica y aprender a partir de esas historias que llegan y a partir de esa historia particular. Todos los seres humanos, cuando llegan a ti y nosotros como psicólogos, entendemos que cada persona, su historia es un mundo diferente. Y en esa vía no podría explicarlo de esa manera. Cada persona va marcando de lo que es. ¿Influye la TV en nuestra conducta? ¿Influye la televisión en nuestra conducta? Pues los medios de comunicación que hoy en día tenemos, pues es la televisión, y marca una ruta muy interesante. Puede en un momento dado incidir si yo desde chica vi la televisión sin tener un día. Y ahí voy, o sea, yo pienso que la televisión puede ser un recurso maravilloso a través del cual nos educamos. Hay telenovelas que están narrando la realidad de nuestro país y no podemos enajenarnos a ella. Hay medios televisivos como los noticieros que ya de entrada están sesgando la información. Entonces yo diría que la televisión hay que verla desde muchos frentes. Hay que ver Cable Noticias, NTN 24, CNN, Caracol, RCN. Hay que verlas todas. Teleantioquia, Telemedellín, Señal Colombia, muy bien. El contexto de la comunicación está puesto ahí. Está puesto ahí. Y si no es ese, el ADN que te lo regalan a la entrada de las universidades es una ventana impresionante y te invita a la televisión. Me parece que como medio de comunicación y de difusión es excelentemente bueno. Hay que saber usarlo. Si alguna vez van a educar chicos, vean la televisión por favor. Me parece que es fundamental. Nuestra terapia psicológica
Cuando un padre me pregunta si la televisión es buena o es mala, dependerá de ese adulto desde dónde le esté mirando. Y entonces nos toca educar a ese padre y decirle, papá, tienes que ver a Piolín en esa persecución divina, ¿sí? Con el correcamino. O ver al fantasmita valiente en todas las acciones que llenan de vida y de ilusión al niño, o a Superman, o a Batman, o esos ídolos que además para nosotros también son ídolos. Hay artistas que nos gustan, ¿sí? Y si no lo aprendemos a hablar, incluso en una relación de pareja, hay parejas que se pelean porque te gusta el actor de primera clase y porque esa imagen a ella le parece bonita y a él le parece linda a ella, y ahí hay conflicto. Yo pienso que la televisión es un medio a través del cual tenemos que aprender a canalizar información valiosa. Listo. ¿Se pueden analizar los sueños? Pues, mis amores, hay un texto hermoso de Sigmund Freud, Interpretación de los sueños. Yo particularmente desde mi clínica siempre digo que el sueño es un catalizador, es un excelente encuentro de descanso para el ser humano. Y su interpretación puede tener valía en muchos momentos de la clínica. El sueño es la manera de poder hacer conscientes muchas situaciones, ¿sí?, que en la plenitud de mi realidad y de mi estado anímico no puedo decirlas, no puedo hablarlas. Y entonces ese es un recurso maravilloso a nivel psíquico que la mente humana utiliza para relajar situaciones. Yo he tenido el caso en mis clases, yo doy una materia en ingeniería que se llama aprendizaje autónomo, y los chicos dicen, uy, profe, yo tenía un examen tan difícil de cálculo y a través, me acosté a dormir, yo le he dado duro a eso hasta las 12 de la noche. Profe, y a las 3 de la mañana yo resolví a través del sueño la ecuación matemática. Y me tuve que levantar y lo logré sacar, ¿sí? Entonces, los sueños son catalizadores, los sueños son muy importantes. No desde el punto de vista mágico, ¿okay? Y para yo decir que yo voy a adivinar tu futuro a través del sueño, pero sí para que tú interpretes la manera como estás manejando tus realidades inmediatas. Los sueños, el sueño como tal, es reparador desde todo punto de vista. Por eso el insomnio, en muchas situaciones clínicas nuestras, se convierte en un elemento sintomático muy importante. Muy importante. Que no te acuerdes del sueño, pero no importa que no te acuerdes del sueño. Pero soñaste. Sí, yo soñé. El sueño tiene toda la valía dentro de toda la estructura psíquica del ser humano. El que le dio mayor fuerza fue Sigmund Freud. ¿De qué depende la felicidad? Bueno, la felicidad depende siempre de mí. Siempre dependerá de mí. Yo no le puedo pedir permiso al otro para ser feliz. Y en esa vía comprendo cuando el otro es feliz o no lo es. La felicidad son momentos. ¿Mi felicidad puede atropellar a alguien más? Pues yo no sé si tu felicidad puede atropellar a alguien, porque tu felicidad no puede estar a costa del otro. La verdadera felicidad es libertad. La verdadera felicidad es respeto. ¿Por qué te respetas tú? Y en la medida que te respetan al otro. Liberas al otro. ¿Sí? No acosas al otro. No angustias al otro. No limitas al otro. Pienso que la felicidad son momentos muy importantes, muy valiosos en la vida de los seres humanos, que hay que trabajar por ello. Mi felicidad depende de mí, no del otro. Y la última pregunta para terminar, ¿por qué existen homosexuales? Existen homosexuales porque existen hombres, porque existen mujeres, porque existen seres humanos que tienen una forma de sentir, de amar, de querer, de entregar su vida, porque existe el amor, porque existe la amistad, porque existe la relación con el otro. El homosexualismo es una forma de expresión del amor, en donde, como su nombre lo dice, hombre, ¿sí? Se ama probablemente,
el sexo desde el cual yo me dispongo. El homosexualismo es la posibilidad de elegir. El homosexualismo es la libertad de ser, es la diferencia. Y yo personalmente pienso que hay que valorarlos, respetarlos. Y tienen un lugar tan valioso en la vida social. Van a trabajar ustedes en el trabajo social. Tienen un valor tan grande como lo tienen las familias heterosexuales. Es que de hecho, las personas homosexuales nos pueden enseñar más a nosotros como heterosexuales. Ajá. Listo, Concluyan ustedes. listo. Muchísimas gracias, Ana, por este tiempo. En verdad nos llenó mucho cada respuesta. Qué rico, mis amores. Lo que más me gusta es que abran libros en esta conversación que tuvimos. Psicología general no es el preámbulo de todo lo que el ser humano es, simplemente es una parte muy importante de su proceso formativo. Déjense tocar por estas asignaturas que me parece que son extraordinariamente ricas y que cuando ustedes ya sean trabajadoras sociales se van a tocar con psicólogos que probablemente van a ser un equipo maravilloso. Y gracias por contar conmigo. Ay, no, Usted. muchísimas gracias.